Y, sin embargo, yo juraría que la postura era la misma. Creo que siempre he dormido así, con el brazo derecho debajo de la almohada y el cuerpo levemente apoyado contra ese flanco, las piernas buscando la juntura por donde se remete la sábana. También si cierro los ojos, y acabo cerrándolos como último y rutinario recurso, me visita una antigua aparición inalterable. ¿Qué tal estáis? Soy Héctor. Ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros resúmenes de grandes obras de la literatura universal, literatura española y algún que otro ensayo. Hoy toca literatura española, el cuarto de atrás de la escritora Carmen Martín Gaite, que nació en 1925, el 8 de diciembre, esta fecha es importante, luego os diré por qué, y fallece el 23 de julio en Madrid del año 2000, nació en Salamanca. Fue una escritora española, una de las figuras más importantes de las letras hispánicas del siglo XX, y recibió, perdón, entre otros muchos premios, el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1988. Bueno, empezamos con el capítulo 1, El hombre descalzo. Desde pequeña, la narradora ha creído que lo mejor era esperar, como cuando sus padres la llevaban al circo y veía fascinada los carteles que anunciaban las actuaciones. Querría volver a vivir esas sensaciones. Nos habla de cómo su madre decoró esa habitación en la que está. A Carmen, porque ella firma, nos comenta la narradora que quería pintar algo y firmar con la sigla de su nombre, con la primera letra de su nombre, que es la C. Entonces yo voy a decir directamente que la narradora es Carmen. De hecho, este libro es un relato entre misterio y biografía. Es una autobiografía y también nos mete misterio y un poco de situaciones un poco surreales. Ahora lo iréis viendo. Bueno, a Carmen lo que le parecía más moderno era que esa cama de la habitación se podía convertir en diván y ella se podía tirar en ella cuando estaba sola, imitando la postura de aquellas mujeres inexistentes de puro lejanas que aparecían en las ilustraciones de la revista Lecturas creadas para las novelas cortas de Elizabeth Mulder. Bueno, la revista Lectura de la época en la que Carmen Martín Gaite era muy jovencita no es la revista Lectura de ahora, era una revista Lectura dedicada al mundo del arte, de la literatura, y eso nos lo comenta la página 88 en una nota al pie de esta edición de Cátedra, que es una edición bastante buena. Bueno, pues nos comenta lo que era la revista Lectura. Entonces Elizabeth Mulder era escritora de novela rosa, entonces pues bueno, Carmen Martín Gaite le gustaba mucho ese tipo de literatura. Carmen la envidiaba a esta autora por llamarse así y por escribir novelas cortas. Muchos de los personajes, bueno, algunos de los personajes de estas novelas cortas eran mujeres de mirada soñadora, pelo a lo garzón y piernas estilizadas que bebían, hablaban por teléfono y sostenían un cigarrillo. Siempre esperaban estas mujeres algo, una llamada quizás. Tenían ojos entornados que escondían una historia secreta que recordaban en soledad. Bueno, cuando Carmen tardaba en dormirse, ella empieza a recordar cuando vivía con su hermana, era ya de niña, imaginaba que su cuarto estaba en un rascacielos y ella vivía sola. Había un teléfono blanco, se dedicaba a leer cartas escritas por alguien que decía que se acordaba de ella. Pensaba en salir a la ciudad a pasear sin rumbo entre transeúntes que te miran y no te miran, esquivando el riesgo de sus miradas. También soñaba en meterse en un café, fumar un cigarrillo y esperar. Se levantaba sin despertar a su hermana, nos sigue recordando Carmen, y miraba por el balcón y pensaba, cito textualmente porque me ha encantado: algún día tendré penas que llorar, historias que recordar, bulevares anchos que recorrer, podré salir y perderme en la noche. La lava de mis insomnios estaba plagada de futuro. La página 91 nos lo comenta. Una chica muy soñadora, evidentemente. No ha pasado mucho, a vosotros también ha pasado. Estaba esa infancia o esa adolescencia en la que estabais en vuestra habitación y empezáis a soñar que sois otras personas, influenciados por lo que leéis, lo que veis, bueno, en este caso lo que leía, ¿vale? En el momento presente, en ese momento de actuar de la narración, no puede dormir. La habitación está desordenada. Zapatos por el suelo, un almohadón caído, periódicos, libros que guardan dentro fechas, papelitos, telegramas, dibujos. Los libros proliferan. Docenas de libros que abres y cierras y quedan descolocados, creciendo como mala hierba. Si dejas un libro encima de un radiador, de golpe y porrazo, cría. No sé si esto os pasa, a mí me pasa. Dejas un libro encima de la mesa y en 2 semanas tienes 10. Si dejas en la habitación, nos comenta también, había un grabado que se titulaba
La conferencia de Lutero con el diablo, ¿vale? Os lo voy a mostrar porque la página 95, aquí está, no sé si se ve bien, ¿vale? Este es el grabado que Carmen tenía en su habitación, sujeto con chinchetas, ¿vale? Lutero hablando con el diablo. Bueno, se caen unos libros y Carmen tropieza y cae. El libro que le hace perder el equilibrio es Introducción a la literatura fantástica de Todorov. También es importante Todorov en la biografía de Carmen Martín Gaite. Un libro que buscó hacía poco y no encontraba. Un libro que habla de desdoblamientos de personalidad, rupturas del límite del espacio-tiempo, y que se prometió a sí misma, cuando termina de leer esta novela, ella se prometió a sí misma que quería escribir una novela fantástica, pero se le pasó el arrebato. Se encuentra un papel muy bien doblado, lo abre en el suelo y se da cuenta que es una carta larga dirigida a ella, y esa carta es de un hombre. Es un hombre que dice que está en la playa, triste por la ausencia de ella, y Carmen no sabe quién es, porque ella misma se mandaba cartas apócrifas a ella misma. Pero se da cuenta que esa carta no tiene su propia caligrafía. Le duele la cabeza, se palpa el corazón. Tras un chequeo médico le dijeron que tenía un corazón muy bueno, y a ella le impresionó, y esto también me resulta interesante, que todo ese tipo de pruebas, puede ser la que en ese caso, las pruebas que te hacen para el corazón, que todas esas pruebas reflejen o tengan algo que ver con nuestras ansiedades, decepciones y entusiasmo. Nos vamos al capítulo 2, el sombrero negro. El sonido del teléfono despierta a Carmen. Son las 12. La llama un hombre. Era la hora en la que supuestamente había quedado para una entrevista. Está lloviendo. Se viste. En el pasillo se encuentra una cucaracha. Sale del ascensor un hombre alto con sombrero negro. Le abrió el sereno. Entran. Llegan al cuarto de estar. El hombre se quedó mirando un cuadro que se titulaba El mundo al revés. Se quita el sombrero mojado, pelo muy negro, los ojos también negros que brillan como cucarachas. Le pregunta al tipo a Carmen si le gusta la literatura de misterio. Carmen le dice que sí. ¿Por qué le hace esa pregunta? Pues porque no la cultiva, le responde el tipo. Que se sienta. Hay un folio en una máquina de escribir que pone al hombre descalzo ya no se le ve. Se pregunta Carmen que quién ha escrito eso. El tipo no escucha bien lo que dice Carmen. Por lo visto ella tiene un problema de oído y no sabe cuándo está hablando muy alto o cuándo está hablando muy bajo. No recuerda bien lo que hizo antes de dormirse, y que antes de que la llamada la despertara. Tiene la sensación de estar siempre en esa casa buscando algo a lo largo de los años. Seguramente estuvo escribiendo para huir del insomnio. Hace tiempo que no escribe nada, dice C. El hombre señala la máquina de escribir. ¿Cómo es posible que diga eso? Si este es su cuarto de trabajo. Ella no sabe si ha escrito o no ha escrito. Fuman un cigarrillo, hay tormenta, hablan del miedo. El señor propone seguir hablando de literatura de misterio. Es lo que pega en una noche de tormenta. Ella cede, siempre resiste el más indiferente, y ella está lánguida y le pregunta al tipo que en qué piensa. Entonces, hablan de viajes. Ella dice que le gustan que los viajes salgan al encuentro de uno, como los amigos, como los libros, como todo. Lo bastante para que le digan que tiene que conocer a alguien, o leer a Joyce, o ir a cualquier sitio, al Cañón del Colorado, para que se ponga en contra. Le gusta el descubrimiento sin intermediarios. La gente viaja por precepto, viaja lejos, pero no trae nada que contar. Los viajes han perdido misterio. El tipo responde que no. Somos nosotros los que hemos perdido misterio. El hombre actual profana los misterios de tanto ir con guías y programas, de tanto acortar distancia. Es la distancia la que revela el secreto de lo que parecía estar oculto. Antes se salía con una ilusión al extranjero, pero ya no es así. Carmen nos dice que su primer destino fue Coimbra, Portugal, con una beca de estudios. Por entonces una chica no podía salir al extranjero sin tener cumplido el servicio social, o por lo menos haber dejado suponer en los cursillos que tenía madera, o sea, ese puro franquismo, que tenía madera de futura madre y esposa digna descendiente de Isabel la Católica. Carmen nos cuenta que tuvo un amor en Portugal, un chico de Oporto, estudiante de ingeniería que iba a cantar fados debajo de su ventana. Durante años le estuvo escribiendo cartas a Salamanca, pero nunca la fue a ver. Era algo poético. Le decía las cartas a este chico que quien quisiera hablar de la primavera sin haberla conocido tendría una idea falsa. Carmen terminó quemando las cartas, como tantos papeles, poesía, le daba arrebatos de piromanía. Las quemó un día que leyó Antonio Machado. Acordad que hace poco dedicamos un directo a leer poemas de Antonio Machado, os dejaré aquí la tarjeta.
Ella, Carmen, no quería cultivar la nostalgia, verse viendo cartas viejas sin perfume, llorando sobre ellas. Vive en esa casa, nos comenta, desde el año 1953. Las fichas son los hitos de la rutina. En ese año empezó a escribir su primera novela. La novela ocurría en un balneario. Hubiera sido una buena novela de misterio, pero luego ella tuvo miedo. Le dice el tipo la conocía perfectamente, pero ella no sabía quién diablos era este tío. No sabe quién es. La llegada a los balnearios, nos comenta Carmen, le producía zozobra. Recuerda en el año 1944, en verano, tras aprobar primero de Filosofía y Letras, cuando llegó a un balneario de Bering. Un botones de su edad la miró sonriendo y ella se avergonzó. Pensaba angustiosamente que no era a ella y que ese sitio no era ese sitio. Tuvo una premonición. Esto es literatura, me está habitando la literatura. Conoció a un chico que le entusiasmó. Un día, escuchando una canción, se le quedó mirando. Fue como un viaje al encuentro infinito. Había desaparecido la mediocridad de la posguerra, aquel continuo hacer cuentas, pensar en un futuro incierto. El tiempo no existía y ella no estaba allí con su padre. Ella, Carmen, le mantuvo la mirada a este chico descaradamente. Era la primera vez que lo hacía a un hombre. Bajó la vista y al levantarla la música era otra y el chico se había ido. Desde entonces lo veía cada vez menos. Se paseaba por los atardeceres sola por el parque soñando encontrárselo. Se apoyaba en un árbol y se decía a sí misma: tiene que venir, sabe que lo espero, pero nunca fue. Esa noche le escribió una carta disparatada. Ella no creía que se la iba a dar, pero escribirla le relajó. Se encontró al chico con su padre, hablaban del atentado que recibió Hitler, lo que era la Operación Valkyria, que salía en todos los periódicos, pero a Carmen no le interesaba para nada los alemanes ni la historia. Fue a su habitación y rompió la carta. La literatura es un desafío de la lógica, no un refugio contra la incertidumbre, dijo el tipo del sombrero negro. Recuerda a una amiga de la infancia con la que empezó a escribir una novela rosa. El hombre de negro le pregunta que a qué edad empezó a escribir, a refugiarse, porque escribir en cierta manera era refugiarse. Hacía tiempo, dice ella, durante la guerra en Salamanca, posiblemente se refugiaba del frío y de los bombardeos. Ella se acuerda de los bombardeos, le parecía un juego eso de salir corriendo a los refugios cuando sonaba la sirena, era algo inventado por los mayores. Recuerda cómo iba a refugio con el hijo de su vecino, de su edad, hijo de un comandante, el niño Lupito. Este niño y la niña con la que escribía, hija de maestros encarcelados por ser rojos, fueron sus primeros interlocutores secretos. Tejía historias con ellos, pero nunca le hablaba al uno del otro. Intuía que ambos nunca llegarían a poder quererse y ella no entendía por qué. Evidentemente uno pues era los dos bandos, cada uno eran hijos de los dos bandos que se enfrentaron en la guerra civil. Un día vio a Franco en Salamanca, empezó a sentir compasión por su hija, Carmencita. Seguramente estaba influida la autora por las lecturas de novela rosa, que ponían el énfasis en las insatisfacciones de niña rica y pensaba en Carmencita como una prisionera. Bueno, Carmen nos habla, la autora, de cómo llevaban el pelo de la época ondulado. Ella tenía el pelo muy liso y su madre se lo ondulaba haciéndole como unos rulos, ¿no? No habla de distintas actrices, de Greta Garbo, de Veronica Lake, pero lo que más le impresionó fue cuando le dieron el premio Nadar a Carmen Laforet, que ya tenéis un resumen de Nada, que es una obra fantástica, maravillosa. Os dejo por aquí la tarjeta porque está resumen hecho ya, de Carmen Laforet. Aparte del tono desesperanzado y nihilista de la propia obra, lo que más le impresionó fue verla en la portada del libro con greñas cortas y lisas. Sintió envidia, aunque ella más bien quería ser actriz. Ella piensa que en los años de la guerra y posguerra lo difícil era ser feliz. Los rodeaba la ignorancia, la represión, los libros de texto eran pésimos, paralizaban la educación, sus padres tenían amigos que morían fusilados o se exiliaban. Cita a Unamuno, la censura, y aún así ella recuerda su infancia y su adolescencia como una época feliz. Nos vamos al capítulo 3. Ven pronto a Cunningham. Carmen piensa que debe ordenar la casa. Quiere ofrecerle té al desconocido. Está limpiando la mesa de la cocina y se ve a ella misma con 8 y con 18 años. Se pregunta dónde estaría Cunningham. Por lo visto era un lugar en el que no tenía mucha idea si realmente existía o no. Lo escuchó en una canción que aparecía en un anuncio. Tenía que ser un lugar mágico ese sitio, escondido en Madrid. Pero ese tipo de lugares había que buscarlos en soledad y con riesgo. Si no la dejaban sola, no podía ni siquiera intentarlo. Ella siempre salía con sus padres, cumpliendo a rajatabla el itinerario que marcaba su propio padre. Cuando iban a Madrid casi siempre era para ir a la modista.
también iban al cine, al teatro. A ella lo que más les gustaba era el teatro. Ahora habla de un termo que estaba sobre el aparador. El aparador estuvo muchos años en Salamanca, en el cuarto de atrás. El cuarto de atrás está en su casa de Salamanca, donde aprendió a leer. Su madre se pasaba las horas muertas en la galería del cuarto de atrás, metiendo tesoros en un baúl de hojalata. A su madre le encantaba leer y jugar. De pequeña le encantaba jugar a juegos de chicos. Hubiera querido estudiar una carrera como sus hermanos varones, pero por entonces no se llevaba, ni siquiera se le pasó pedirlo. Su madre siempre la animó a estudiar. En posguerra se divulgaban ideas que pretendían desprestigiar los conatos de feminismo que llegaron con la República. Se ponía en esos días acento en la imagen de madre y esposa abnegada, pilares como no del cristianismo. Todo el entrenamiento que recibían las muchachas iba enfocado a que se convirtieran en mujeres fuertes, complementos y espejo del varón. Había que ser laboriosa y sonriente siempre. Bajo esa propaganda de posguerra ñoña y optimista, Carmen desarrolló ansias de libertad, así como su gusto por el desorden. También se volvió recelosa ante la idea de echarse novio como premio a sus virtudes prácticas. Capítulo cuarto, el escondite inglés. Vuelve al cuarto con el té. El tipo le pregunta si cree en el diablo. Llevaba en la mano el grabado de Lutero. Ella se puso nerviosa porque le había dicho que había entrado a la habitación a por el grabado que os he enseñado, a por esa lámina, pero él dice que no, que se la había encontrado ahí mismo. El cartel estaba debajo de un pisapapeles, pero Carmen no recuerda haberlo dejado allí. Estaba también junto a un papel que había escrito Carmen, unos versos extraídos de las novelas ejemplares de Cervantes. Era una especie de conjuro de Cervantes. Os dejo también otra tarjeta. Hizo una pequeña reseña del Quijote. Hablan de amor. En el amor, como en agua de limón, hay que quedarse con las ganas. Para ella, quedarse con ganas en el amor era un tema recurrente en sus apuntes. Tenía miedo a la sociedad. El tipo abre como una caja metálica llena de bolas de píldoras de colores, parecen caramelos, y le ofrece una a Carmen. Ella sigue recordando su infancia, le cuenta al tipo en qué consiste el juego del escondite inglés. Recuerda estar en Burgos. Su padre fue porque su coche, que había servido gloriosamente a la cruzada, que es como la propaganda franquista llamaba la guerra civil, estaba destrozado en Burgos. Le daría una indemnización. Van al cementerio de coches. El coche estaba destrozado y un tío llamado Vicente le dice, que es tío de Carmen, intentó animar al padre de Carmen, porque al menos ellos habían salvado el pellejo, no como el tío Joaquín, hermano de la madre, que lo fusilaron por ser socialista. Joaquín les había regalado el parchís con el que solía jugar con sus primos Carmen. Ella compara el tiempo con el juego del escondite inglés. El tiempo transcurre a hurtadillas, disimulando, no se le ve andar. Pero cuando se vuelve la cabeza se encuentran imágenes que se han desplazado a nuestras espaldas. Ya no se sabe qué andaba antes o qué andaba después. Lo de Burgos pudo ser en 1938. Bueno, Carmen saca una carpeta llena de papeles y se caen al suelo. Y en la carpeta había una foto de Concha Piqué y recuerda una copla. En esa época imperaba la resignación, el fatalismo, el disimulo, y eso aparecía en muchas coplas, incluidas una que recuerda de Concha Piqué. Bueno, el tipo le pasa una libreta y un boli por si quiere escribir algo sobre Burgos. El tipo le dice que ella es una fugada. Recuerda la época de la guerra, la gente hacía cualquier cosa por ganar dinero. Parecía que fugarse era malo, pero allí estaba Don Quijote, Cristo y Santa Teresa, que abandonaron casa y familia. Pero la gente le respondía a Carmen que ellos se fueron por un ideal mayor. Pero, en cierta manera, Carmen decía que escaparse por amor a la libertad y a la alegría podía ser bueno. Pensaba en escribir un libro de memorias cuando murió Franco, hablamos ya de los años 70, pero este tipo de género proliferó mucho por esa época desde que había fallecido el dictador. Y si a ella le aburrían las memorias de los demás, pues seguro que a los demás le aburrían sus propias memorias. El tipo le regala la caja de píldoras, siguen los recuerdos. Carmen nació en 1925, como he dicho al principio, en el apogeo de la dictadura de Primo de Rivera, el 8 de diciembre, el mismo día que murió Pablo Iglesias y Antonio Maura. Para Carmen, de pequeña, la política le pareció un juego de mayores. Su tío Joaquín se afilió al Partido Socialista y venía de Madrid contando historias del Errús y el extraperlo. El extraperlo era un juego de ruleta, pero tras la guerra terminó pasando a definir un tipo de comercio ilegal, ¿vale? Que fue muy famoso en la época. Franco fue el primer gobernante que ella sintió en su vida. Con él acabaron las risas, se metió en todas las casas, escuelas, cines. Cuando murió Franco, Carmen vio el entierro desde una cafetería con su hija y se dio cuenta que 15 días más tarde ella cumpliría 50 años. Y ella nació cuando murió Mauro y Pablo Iglesias y en cierta manera cerraba un ciclo de 50 años.
Al final el proyecto de su novela se paralizó, el de escribir las novelas. Ese verano releyó muchas novelas rosas. Fueron muy importantes en la formación de las chicas de los años 40. Eso y las canciones. Es difícil escapar de los esquemas literarios de la primera juventud, por mucho que uno reniegue de ellos. Y ella había leído muchísimas novelas rosas. El teléfono suena, el tipo le dice que le diga que él no está ahí. Capítulo 5, una maleta de doble fondo. Coge el teléfono, se escucha música de fondo y una voz femenina pregunta por Alejandro. Carmen recuerda que esa novela que estaba escribiendo con su amiga tenía un personaje masculino que se llamaba Alejandro. Y entonces Carmen le dice a la mujer que se había ido hacía 10 minutos. Bueno, por lo visto la mujer dice que había discutido con Alejandro y le había echado en cara que Alejandro iba a ver otra vez a esa loca, refiriéndose a Carmen. Le pedía ahora la mujer que le dijera a Alejandro, por favor, que le perdonara. Esta mujer se llama Carlota. Bueno, la mujer del teléfono le dice a Carmen que ha leído las cartas. Pero Carmen no sabe ni quién es el tipo ni quién es la mujer. Y que sabía lo de la historia de la novela con su amiga y el personaje llamado Alejandro. Y entonces se pregunta a Carmen, pero bueno, ¿qué carta? La mujer le dice que Alejandro le quita las ganas de todos. Es un machista y que qué malo es enamorarse así, dice. Carmen le responde que no le ha parecido eso conduciendo. Y la mujer le dice a Carmen que qué sabrá ella de pasión. Por lo tanto, bueno, la narradora recuerda escuchar las coplas de Concha Piquer, esa canción llamada Tatuaje, que por cierto escrita por Rafael de León, el poeta. Yo estuve en una escuela de teatro hace muchísimos tiempos y estuvimos haciendo un recital de Rafael de León. Entonces ella recuerda la pasión que se describía en esas canciones. Y esa pasión estaba vedada a las chicas sensatas y decentes de la Nueva España. Entonces Alejandro guardaba bien las cartas, le dice Carlota, pero ella sabía cómo llegar a las cartas. Un día la descubrió hurgando en su maleta. Alejandro descubrió a Carlota hurgando en su maleta. Parecía barba azul. Le pegó. Esa maleta tenía doble fondo. Por lo visto Alejandro había hecho un viaje a Galicia 6 meses antes y vino con la maleta doble fondo y vino cambiado. Entonces Carlota le pregunta a Carmen si había estado en Galicia y ella no había estado en Galicia ese verano. Las cartas, según dice Carlota, no tenían fecha. Bueno, vivían en un chalet, tanto Alejandro como Carlota vivían en un chalet que antes era de la hermana de Alejandro, una hermana que se llama Laura, y Carlota suponía que Carmen conocía a Laura, pero eso era una suposición. Por lo visto, en una de las cartas Carmen cuenta que se encontró yendo con una amiga a Alejandro al final de un pasadizo y era muy raro. Por lo visto lo que describía era un sueño, pero la mujer consideraba que esa chica que acompañaba a Carmen era la propia Laura. Carmen le dice que por favor le leyera algunas cartas. La mujer va a buscarla, tenía que escalar por el tejado porque había la escondía como en un cuchitrín al lado de una guardilla, pues estaba prácticamente donde guardaba las cartas. Coge el teléfono, se escucha un rumor y por lo visto, bueno, aparece otro tío llamado Rafael, se pone al teléfono, habla con Carmen, quiere hablar con Alejandro y bueno, al final por lo visto Rafael era, bueno, un tío que iba detrás de Carlota y Carlota lo utilizaba. Cada vez que se disgustaba con Alejandro lo llamaba a Rafael y Rafael era su pañuelo de lágrimas. Nos vamos al capítulo 6, la isla de Vergay. Ya nos queda nada. El hombre de negro sigue allí. Ahora Carmen sabe que es un maltratador y que su escritura revela tendencias esquizofrénicas porque según Carlota había analizado, tenía una amiga grafóloga, había leído un libro, había analizado la firma de Carmen y decía que tenía, bueno, pues unas tendencias, como dice Carmen, esquizofrénicas. El tipo lee un artículo de Carmen. En el artículo se habla de la escasez de Robinson Crusoe. Cuando se tiene poco se aprovecha todo al máximo. Carmen tiene un cuaderno. Allí habla de Robinson y de Vergay, un lugar que no vienen en los mapas. Era un nombre secreto, un lugar imaginario al que escapar. Vergay es el apócope de dos apellidos, el de su amiga de las novelas y el de ella misma, Gaite. Anotación: es increíble la imaginación y cómo nos marca la infancia. Bueno, Vergay se creó bajo el prisma de la escasez, de amor también, de amor que se alimenta de sueños. Todas las obras de la literatura universal asientan el amor sobre la carencia de satisfacciones reales. Carmen recuerda que los chicos que le gustaban en su juventud, y ella quizá le gustaba a ellos, iban haciéndose novio de otras. Sus amigas le decían que no era lanzada. Aprendió a convertir esa derrota en literatura. Intensificó sus sueños, preparó frases que diría alguien en alguna ocasión, escribía poemas, parecía no tener prisa. El tiempo pasaba y la gente decía, bueno, que la hija del notario se iba a quedar soltera con lo caña que era. Vergay fue su primer refugio, bueno, el de ella y el de su amiga, que por lo visto había fallecido, no dice de qué ni en qué momento había fallecido. La protagonista de la novela que escribían ambas se llamaba Esmeralda. Vuelven los recuerdos de escasez. Nadie tiraba un juguete a la posguerra, ni dejaba un pastel a medio comer. Palabras como amortizar, racionar, acaparar, camuflar. Imaginaba el hambre que había en la posguerra, la falta que había de todo. Bueno, pues todas estas palabras estaban en boca de todos. Carmen nos habla de cuarto de atrás.
situado en la casa de Salamanca. En ese cuarto eran libres. Con la guerra cambió la cosa porque el cuarto se convirtió en despensa. Estaba muy unida a su amiga. La amiga le tenía absorbido el seso. Y Carmen admiraba a sus amigas porque sus padres estaban en la cárcel y ella misma escribió un diario. Para la amiga, cuando todo se ponía en contra de uno, lo mejor era imaginar, inventar como Robinson Crusoe. El tipo, nos vamos otra vez al tipo de sombrero negro, agradeció la historia sobre Bergay, la había emocionado. Carmen también olvida a Carola. Solo estaban ambos dos. Se escucha un ruido, se abre la puerta de la terraza. Carmen salta y le da un abrazo al tipo. Está asustada. Unos folios que ella había escrito salen volando. Mientras el tipo los ordena, Carmen se tumba y se queda dormida. Y el último capítulo, capítulo 7, la cajita dorada. A Carmen le despierta una chica joven de un beso en la frente. Era su hija. Estaban a principios de mayo y la hija estudiaba filología inglesa. Le pregunta si alguien había estado en la casa porque había visto una bandeja con 2 vasos. La hija se acuesta. Carmen va donde tenía el libro de Todorov. Los folios están ordenados. En el primer folio pone con rotulador negro el cuarto de atrás. Y comienza, página 276, con esto concluyo, comienza este manuscrito que se encuentra ordenado y que se llama el cuarto de atrás, comienza. Y sin embargo, yo juraría que la postura era la misma. Creo que siempre he dormido así, con el brazo derecho debajo de la almohada y el cuerpo levemente apoyado contra ese flanco, las piernas buscando la juntura por donde se remete la sábana. Prácticamente, aquí hay una nota al pie que nos dice que termina como empieza, pero hay ciertas diferencias, pero bueno, no las voy a comentar. Y por cierto, también se encuentra la cajita dorada. Y con esto, esta novela está fechada, nos pone la fecha de noviembre de 1975 a abril de 1978. Y con esto terminamos el cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite, un libro que me ha recordado a Paul Auster. Si os gusta Paul Auster, me ha recordado, es un escritor norteamericano muy posterior a Gaite, evidentemente, y me ha sorprendido favorablemente porque aparte del misterio, deja la novela abierta, no sabemos quién es el tipo, si realmente existió, se lo inventó, si realmente el tipo le cuenta, facilita que ella escriba la novela, pero lo que está claro es que los elementos biográficos, como nos van contando en las notas pie, son totalmente ciertos. Va introduciendo ese análisis de lo que fue la España de los años 40, de los años 50, lo va con esa infancia, con esa imaginación que tenía y cómo la literatura supuso para ella un refugio. Yo creo que para todos los que nos gusta muchísimo leer en cierta manera la literatura es un refugio. Bueno, si os gustó el vídeo, si habéis llegado hasta el final, os lo agradezco. Por favor, os agradezco el like, repartir todo vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares. Por favor, suscribiros al canal. Ya hemos superado los 1000 suscriptores, os doy a todos las gracias. Y así, cuanto más nos podamos suscribir al canal, pues el canal seguirá creciendo y seguirá haciendo mucho más contenido. Toda la semana estoy tratando de hacer directos. Ahora mismo me estoy enfocando en hacer lecturas de poesía. Y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.